Guatevisión presenta. Bienvenidos a BLM Noticias, qué gusto saludarlos como cada mañana, es un placer recibirlos como todos los días. Arrancamos con 17 grados de temperatura para este 7 de abril, llegamos al viernes ya y tenemos muchas noticias para compartir. La información con los titulares a continuación. Allanamientos realizados por la Fuerza de Seguridad dieron con la captura de Andy Santana, alias El Fantasma, uno de los líderes de la Pandilla 18. El Ministerio Público el día de hoy ya está haciendo imputación con relación al delito de lavado de dinero. También se va a solicitar la inhabilitación de 150 cuentas. En otras noticias, el Ministerio Público revela 7 modalidades utilizadas por estructuras criminales para efectuar el cobro de extorsiones. No haberse permitido realizar la auditoría por parte del Tribunal Supremo Electoral en los años de los periodos del 2014 al 2015. Tribunal Supremo Electoral señala que Partido Oficial FCN Nación podría ser sancionado por incumplimiento del llamado informe financiero. La auditoría establece que entonces no se puede determinar quién efectuó el pago de esos 21,5 millones de quetzales y consecuentemente estiman ellos que se trata de un financiamiento. Y también por recibir financiamiento anónimo, autoridades del TCE podrían cancelar el partido UNE. De que nuestras instituciones funcionen adecuadamente. En ese sentido, yo mantengo una relación respetuosa y adecuada con el señor presidente. En otras noticias, Fiscal General y el comisionado de la CICIG señalaron que mantienen una relación armoniosa con el presidente Jimmy Morales. En el mundo, además del bombardeo de Estados Unidos a Siria, hay otras noticias. Tensión continúa en Venezuela. Esta vez opositores del presidente Nicolás Maduro chocaron nuevamente con agentes de seguridad. Fuertes incidentes suscitaron entre la policía y manifestantes en Argentina. Los inconformes rechazan el gobierno del presidente Macri. Se ratificó la sanción y multa hacia el club municipal por los incidentes que se dieron en el juego ante Antigua. Y como parte de la eliminatoria de la Copa Davis, Guatemala tendrá su principal duelo ante Barbados. En los espectáculos, por primera vez Ricardo Arjona estará en los Billboards. Y hoy hablamos también en la cuenta regresiva de la Semana Santa, esta vez en Antigua Guatemala. Esto es BLM Noticias. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, son las 5:48, 17 grados la temperatura actual y sí, bajó un poquito la temperatura, al menos en la sensación térmica porque hemos mantenido el 17 grados como constante a lo largo de todos estos días. ¿Listos para empezar con la información a esta hora de la mañana? El recorrido rápido de todos los temas importantes. Me comprometo a que en 10 minutos usted va a tener al menos los hechos más importantes de Guatemala y el mundo, y esto tiene que ver con los operativos que se realizaban ayer contra la extorsión. Efectivamente, informábamos que agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizaron una serie de más de 200 allanamientos en un operativo a gran escala denominados Unidos contra la Extorsión. Por medio de este operativo se pretendía desarticular estructuras criminales dedicadas al cobro de extorsiones. Los allanamientos se desarrollaron en 7 departamentos del país: Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, Jalapa, Zacapa, Suchitepeques y Retaluleu. En Guatemala, los allanamientos también se dieron en municipios como Amatitlán, Villanueva, Mixco, Palencia, Chinautla y en zonas 1, 6, 18, 19 y 21. Se capturó a varios pandilleros. Le contamos que entre ellos pertenecen a la Mara 18 y Salvatrucha, el famoso Andy Santana García, quien en su residencia mostró que tenía un gimnasio, ropa, accesorios de marca, entre otras tantas cosas. García
es fundador de la clica Crazy Richie, que opera en Chinautla y se dedica a la extorsión de comerciantes y transportistas. Actualmente se encontraba prófugo de la cárcel de Fraijanes. Siguiendo con la información, 50 minutos pasan de las 5 de la mañana. ¿Qué pasa en esta audiencia en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción y cuál es la petición puntual que ha hecho el Ministerio Público? Pues le contamos que la Fiscalía contra el Femicidio pide ligar a proceso penal a Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres por la muerte de 41 adolescentes. Los cargos que les imputaron son homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Rodas fue el secretario de Bienestar Social, Keller, la subsecretaria, mientras que Torres, director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, tenía responsabilidad directa sobre este sitio. La Fiscalía declaró que los 3 sospechosos hicieron lo que no se debe, delegar la función pública, como uno de los argumentos para que el juez cuarto de primera instancia, Carlos Guerra, los ligue a proceso. Y claro, porque el argumento, recordemos que daban ellos, es que deslindaron la responsabilidad y la dejaron en manos de la Policía Nacional Civil, situación que no es legal desde acuerdo al punto de vista de la Fiscalía. La fiscal consideró que los implicados actuaron de manera arbitraria, al mismo tiempo manifestó que una de las evidencias encontradas fueron heces fecales, lo que a su criterio significa malos tratos. El Ministerio Público fue enfático en señalar que los exdirectivos delegaron el cuidado de los internos de la policía en la Policía Nacional Civil, una institución de seguridad pública, pero que la responsabilidad directa era de ellos. Bueno, de los partidos políticos que hay en Guatemala hay un número importante que están en tela de juicio por el financiamiento, sobre todo de las pasadas elecciones. Entre ellos estamos hablando de FS Nación y también de la UNE. Efectivamente, ustedes saben que el artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que los candidatos a cargos públicos no pueden recibir contribuciones de personas anónimas. $68.000 recibió la UNE para pagar alquiler de helicópteros y se desconoce quién dio el dinero. El Tribunal Supremo Electoral ha pedido aclarar cuál es el origen del financiamiento de la UNE y de FSN Nación, sobre todo en la segunda vuelta electoral. Entre otras cosas, encontró algunas irregularidades en varios partidos políticos. Ese es uno de los temas que hay que tomar en cuenta entonces, porque están poniendo en tela de juicio el financiamiento de estos partidos políticos en el país. Entre otras noticias, nos vamos rápidamente a las noticias más relevantes del mundo. Ataque en Siria, y efectivamente esta es la noticia y el titular más importante en el plano internacional por la situación que se está viviendo y es portada hoy de todos los diarios en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamaba a todos los países civilizados a trabajar en conjunto para poner fin al derramamiento de sangre en Siria. Bombardeó posiciones que están ubicadas en el régimen sirio en respuesta a un supuesto ataque químico. Debemos recordar que Trump informaba a todos los estadounidenses que ordenó este ataque militar contra la base aérea en Siria, desde donde había sido lanzado un ataque con arma química. Es vital para la seguridad nacional prevenir y contener la diseminación y el uso de armas químicas letales. El derramamiento de sangre debe terminar con el ataque con gas. Siria violó los compromisos internacionales y las resoluciones de Naciones Unidas, dijo Donald Trump. Mientras tanto, el secretario de Estado, Rex Tillerson, dice que Rusia ha fracasado en su responsabilidad de cumplir el compromiso de 2013 en asegurar las armas químicas de Siria. Uno de los temas más preocupantes, más complejo. En instantes vamos a tener las repercusiones y el análisis de, las consecuencias que puede llegar a traer este bombardeo de Estados Unidos en Siria. Y hay tantas noticias que desarrollar esta mañana. Crista, buen día. También lo que ocurrió en Venezuela después de la manifestación del día de ayer. Te escuchamos, adelante. Muy buenos días, Ricardo, feliz viernes y también para todos ustedes en casa. Ya finalizamos esta semana siempre con toda la información y lo más relevante de Guatemala y el mundo. Y sí, la tensión en Venezuela continúa, una situación bastante complicada en todo sentido. Los manifestantes, opositores y también los agentes de la Guardia Nacional se enfrentaron nuevamente en la capital. La tensión en el país llevaba unas 5,000 personas a las calles
que esta fue una de las marchas que iniciaba en la autopista del barrio acomodado de Altamira, pero fue desviada por los agentes opositores hacia el casco histórico, en donde, uniformados impidieron el avance con chorros de agua y gas lacrimógeno. Allí está viendo usted en pantalla parte de lo que fue esta manifestación, y en esa zona específicamente las consignas de no más imperialismo inundaron las cercanías de la Asamblea Nacional con manifestantes a favor del gobierno. También los opositores protestaban contra las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia desde la semana pasada, con las cuales asumían brevemente los poderes del Parlamento y retiraban la inmunidad a los diputados. Los oficialistas, por su parte, rechazaban un supuesto golpe parlamentario que, según alegan, quieren dar a la Asamblea una cruzada contra el Tribunal Supremo de Justicia. Varias estaciones de metro fueron cerradas en los accesos a la ciudad y, obviamente, todas las repercusiones que causa hacer estas manifestaciones. El presidente Nicolás Maduro acusaba a la dirigencia opositora de querer llenar las calles de sangre para propiciar su derrocamiento. Así que vamos a estar dando el recorrido completo de lo que sucede en Venezuela, en Argentina y también en Estados Unidos, que son el punto focal en esta mañana de viernes. Hay más información, Ricardo. Así es, lo que ocurre en Venezuela, pero también lo que ocurrió ayer en la República Argentina. Se había pedido un paro general que las autoridades consideran que no fue tan exitoso porque muchas personas se pronunciaron ante los sindicatos y los que organizaron este paro de actividades. Algunos incidentes se dieron entre agentes de la policía y los manifestantes este jueves en uno de los accesos más importantes de Buenos Aires, en el marco de esta huelga contra el gobierno de Macri. Una nube de gases cubría a algunos manifestantes en la ruta panamericana, una de las entradas principales a la capital de la República Argentina. Los participantes de la protesta bloqueaban una autopista que comunica la capital con la periferia, pero las fuerzas del orden actuaron bajo las órdenes de evitar cortes en la vía pública, lo que de acuerdo a la Constitución de la República Argentina es un delito. Es un derecho a manifestar, pero es un delito impedir la libre locomoción. En este día, Argentina amaneció sin transporte público, algunos vuelos fueron cancelados, algunas calles bloqueadas, pero fue muy importante en redes sociales que fue tendencia mundial en primer lugar, a pesar del ataque de Siria, la consigna "Yo no paro", por la gran cantidad de gente que decidió asistir a sus lugares de trabajo y sin capuchas y con la cara descubierta salir a trabajar y demostrar que, está a favor de el país, por sobre todas las cosas. Esto es lo que ocurría ayer con la huelga en la República Argentina. Repaso informativo, 5:57 minutos, damos una vuelta de página y ahora sí tenemos que contar algunos otros temas importantes que tienen que ver con el clima. Y Lorraine nos cuenta qué va a pasar este fin de semana previo a Semana Santa. Lorraine, buen día. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos en casa. Estamos iniciando una nueva jornada, por supuesto, llegando ya al último día de nuestra semana laboral, conociendo mucha información y precisamente el clima se hace presente. Una temperatura actual de 17 grados centígrados, es la temperatura con la que amanece la ciudad capital para el resto de esta jornada. Le habíamos estado mencionando acerca de la entrada de este frente frío que ya afecta algunas regiones de nuestro país. Sin embargo, frente frío no necesariamente quiere decir una baja en las temperaturas, porque se mantienen las temperaturas bastante cálidas, sino también el incremento de nubosidad en algunas regiones del territorio nacional. Vemos a continuación que las posibilidades de lluvia se mantienen bastante bajas, únicamente con un 20%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 53 minutos. Estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 15 minutos. Y para hoy prevalecen las temperaturas bastante cálidas, un poquito más frescas para el resto de esta jornada. Más adelante le vamos a estar indicando cuáles serán las temperaturas para los próximos 4 días, las extremas para cada uno de los departamentos, para que se empiece a preparar también ya para este fin de semana. Y corrijo lo que aparece en pantalla, 17 grados centígrados es la temperatura actual, para que usted lo tome en consideración. Son las 5 de la mañana con 59 minutos. Continuamos con más. Gracias, Lorraine. También hablamos de los deportes. Pedro nos cuenta algunos anticipos importantes. Pedro, buen día. Buenos días, Ricardo, buenos días, compañeros, y para todos ustedes también, feliz viernes. Ya llega el fin de semana, la actividad deportiva en este fin de semana pues será bastante intensa, pero eso ya será entonces cuestión de lunes. Para empezar, pues me gustaría mandar un saludo pues a todos los cronistas deportivos que ayer celebraron su aniversario número 68 y bueno, pues entonces que la hayan pasado muy bien y siempre pues muchísimas gracias por toda esa información. Aparte de eso, pues hoy hablaremos del tenis guatemalteco y pues les quería compartir una foto de Iniesta para todos los compañeros entonces que lo siguen pues en las redes sociales. Seguramente ayer ustedes se dieron cuenta y si no se dieron cuenta les ponemos entonces la fotografía donde él pues tiraba un TBT, un famoso hashtag que es entonces recordar lo que pasa pues un jueves de hace tantos años y bueno pues eso es entonces la fotografía
que él pues comentaba en su red de Twitter y también de Instagram. Pues Andrés Iniesta pues siempre nunca deja de sorprendernos, y en esta oportunidad pues mostró a ese Iniesta pues más pequeñito con un balón en los pies en sus perfiles sociales, y donde él publicaba y decía: mis inicios, feliz noche. Con ese mensaje se despedía entonces pues Iniesta, pues un genio y figura tanto dentro del campo como fuera de él. Así que bueno, eso era todo lo que sucedía en ese TVT de jueves, o también comúnmente llamado como Throwback Thursday. Esto es entonces la información que tenemos. Recuerda, estamos en fin de semana, pues un poquito de información light para poder cambiar entonces también pues un poquito el día. Seguimos con más. Gracias, Pedro. Son las 6 de la mañana. Prensa Libre, como es habitual, las portadas con los temas importantes. Prensa Libre presenta. Bueno, el tema central, lo veíamos recién, tiene que ver con la opacidad en los partidos políticos. Dice que de los 24 que están vigentes en el país, 14 están enfrentando sanciones con el Tribunal Supremo Electoral. Y obviamente el tema más importante en el plano internacional, esta orden que da el presidente Donald Trump de este ataque a Siria. Se tiraron 50 misiles en un minuto, de acuerdo a lo que precisa Prensa Libre en su portada. Mientras tanto, en el interior, aquí hay más temas para poder comentar esta mañana, y son estos que aparecen a continuación. Uno de ellos habla de esta realidad que se está viviendo en el país. Misiles también, en este caso, esta es la noticia internacional. Estados Unidos alertó a Rusia sobre ataque que perpetraría contra una base militar siria. Los misiles se lanzaron desde los buques. Unos 60 misiles fueron disparados desde buques de guerra en el mar Mediterráneo, luego de que Donald Trump decidió responder hacia los ataques sirios contra población civil. Más noticias a esta hora. Sí, nos metemos de lleno al plano nacional. MP, Estado violentó derechos. Fiscalía pide proceso por 4 delitos en contra de 3 indicados por el caso Hogar Seguro. La defensa de los sospechosos por el caso Hogar Seguro argumentó que la crisis comenzó por un intento de fuga de varios internos con la ayuda de la Policía Nacional Civil. Y en otra noticia esta mañana, la que vamos a compartir ahora, tiene que ver con este tema: manejos turbios enlodan sistema partidario. Expertos consultados señalan que medidas del TSE ponen en evidencia el deterioro del sistema político en Guatemala. Hay varios informes inconsistentes sobre el uso de helicópteros, del edificio donde Jimmy Morales se alojaba, de denuncias que se dieron, de aportes de Estados Unidos. Bueno, hay varios puntos importantes contra varios partidos políticos, sobre todo hablando de la segunda vuelta electoral que disputaron en aquel momento Jimmy Morales de FCN y Sandra Torres de la UNE. Y en las portadas internacionales también hay noticias, Crista, así que vamos contigo rápidamente. Vamos hasta Chile a conocer lo que titula el diario, que está circulando desde muy temprano y que bueno, lo ponemos en su pantalla para que usted junto a nosotros conozca la información. Y hablan sin duda alguna en la portada principal de Estados Unidos, que lanza misiles sobre Siria como represalia por el ataque con armas químicas. Anoche a las 21 horas con 40 minutos de Chile, esta madrugada en el país, obviamente la noticia del Medio Oriente. El Pentágono informaba que 56 Tomahawk fueron dirigidos a la base aérea de ese lugar, desde donde habrían ejecutado la operación del martes, que dejó a más de 80 civiles muertos. Ven allí también la fotografía de Donald Trump hablando de este tema y dando sus declaraciones. Por otro lado, también hablan de las AFP, que critican que el Estado administre el 5% adicional, que es sesentero, simplista y abre espacio para su captura política. Hablan de Andrés Santa Cruz, el presidente del gremio, y otros titulares en cuanto al deporte y a la economía. Estaremos repasando otras portadas del mundo. Acompáñenos esta mañana. Y comenzamos ya con el desarrollo de las noticias que ya habíamos anticipado. Millonarias cantidades de dinero, lujos, drogas. Son algunas de las tantas evidencias que el Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional Civil, logró localizar en los lugares donde se encontraban pandilleros. Esto fue el resultado de varios operativos que se realizaron en Guatemala. Recordemos que se trata del tercer golpe a las estructuras criminales que tenían previsto, entre otras cosas, asesinar a policías y pilotos de buses urbanos. La Fiscalía contra la extorsión lograba dar entonces con los criminales por medio de escuchas telefónicas, y esto determinó el control que estos pandilleros mantienen, sobre todo los que pertenecen al barrio 18, en la cárcel conocida como El Infiernito. Así es que vamos a comenzar con la crónica de lo ocurrido ayer.
Con armas de fuego en mano, uso de tecnología y vehículos todoterreno, las autoridades de la Policía Nacional Civil ingresaron a una zona de riesgo y peligro, donde se encontraban escondidos varios pandilleros. El operativo táctico policial tenía como objetivo ingresar a las viviendas de mareros, donde planificaban asesinatos y extorsiones. La policía ingresó a las 6 de la mañana en las zonas rojas, realizando 202 allanamientos, de ellos 181 en la capital. La investigación de la sección antimaras de la policía afirma que los capturados eran los encargados de realizar el trabajo sucio de las pandillas. Los hombres y mujeres detenidos entregaban teléfonos celulares a los pilotos para realizar las negociaciones de la entrega de extorsiones. En las viviendas de los detenidos se les decomisaron grandes cantidades de dinero y cheques de varios bancos del sistema, donde los extorsionadores pagaban a las pandillas. Continuando con la información, hablamos de los allanamientos que fueron realizados por las fuerzas de seguridad, que se dio con la captura de uno de los líderes del barrio 18, quien responde al nombre de Andy Santa García, alias El Fantasma. Hay que señalar aquí que este pandillero era prófugo de la justicia y ahora ha sido capturado. Andy Santana García Vázquez, de 25 años, alias El Fantasma, guardaba prisión en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 1 desde el 19 de octubre del 2010. El pasado 16 de noviembre logró escapar de las rejas de dicho preventivo. Los detectives detallan que García ha ordenado los asesinatos de los conductores de autobuses extraurbanos para exigir miles de quetzales semanales producto de la extorsión. Este pandillero es jefe de la clica Crazy Rich del barrio 18, acusado de la muerte de 8 personas de San José Nacahuil, San Pedro Yampuc, donde 11 personas más quedaron heridas. Andy García apareció en un video grabado por los máximos jefes del barrio 18 en Fraijanes 1, difundido en marzo del año pasado al lado del cadáver de uno de los integrantes de su pandilla, a quienes confirmaron su asesinato por haber ordenado la explosión de una granada en un bus de San José Pinula el 6 de marzo del 2016. Según las investigaciones, este pandillero ordenó desde la prisión el mortal ataque contra Herbert Calderón Mesa, alias El FAT, el 26 de agosto del año pasado, frente a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico. La mamá de este pandillero fue capturada el 23 de noviembre del año pasado en la zona 18, a quien se le incautó 5 armas de fuego y municiones. El pasado 2 de febrero las autoridades capturaron a la cuñada de Andy García en la colonia Santa Faz, zona 6, quien se le vincula a dirigir las extorsiones en esa zona. Las fuerzas de seguridad indicaron que este marero dirigió el motín de Correccional Etapa 2 y los recientes ataques contra los agentes de la policía. Mientras tanto, el pandillero del barrio 18, Andy, más buscados por las autoridades de noviembre del año pasado. Y es que Santana fue sorprendido viviendo con lujos, esto en una vivienda de 3 niveles donde habían, además de carros, de televisores de muy buena marca, ropa también de tiendas caras. Bueno, esto era parte entonces de lo que se encontró en una de las propiedades de este personaje. Rodeado de lujos fue capturado Andy Santana García Vázquez, alias El Fantasma, de 25 años, en una vivienda de 3 niveles ubicada en la colonia Santa Marta de la zona 6, con una vista al municipio de Chinautla. La vivienda del jefe de la clica Crazy Rich obtenía cámara de videovigilancia con la cual controlaba quién daba un paso en sus alrededores. Las autoridades, al momento de allanar la casa, localizaron calzado de marca, lentes para el sol, sombreros y gorras costosas, televisores y equipos de sonido, anillos de oro y plata, armas de lujo y municiones de alto calibre. Pero lo que llamó la atención a las autoridades es que, a pesar de vivir con orden de aprehensión, el pandillero más buscado logró evadir la justicia y tenía su propio gimnasio en el 3er nivel de su vivienda. A este marero también se le incautó una peluca, que según investigaciones era utilizada para salir de su vivienda y así no ser identificado y burlarse de las autoridades. Y luego de una investigación efectuada durante 2 años y medio contra 3 grupos de las pandillas que han estado involucradas en estas extorsiones, el Ministerio Público pudo revelar 7 modalidades que han estado utilizando estas estructuras para poder efectuar el cobro del dinero de manera ilícita. ¿Quiere conocer estas formas? Acá se las presentamos. Entre los 7 casos, se reveló que las víctimas son extorsionadas a través de un celular, hacen llamadas de amenazas de muerte, si no cumplen con un depósito bancario. Además de la extorsión, se les imputará el delito de lavado de dinero,
para atacar el tema financiero. El Ministerio Público ya está haciendo imputación con relación al delito de lavado de dinero. También se va a solicitar la inhabilitación de 150 cuentas bancarias. También serán identificados los bienes adquiridos del cobro ilegal de extorsiones, siendo un reto trabajar la posible extinción de dominio para darle un duro golpe a las estructuras criminales. Ha sido un poco difícil el trabajar el tema porque la modalidad, como ustedes han visto, es que se deposita el dinero, pocas cantidades, y en poco tiempo las retiran. Esto es una forma de lavar el dinero según la teoría del lavado de dinero. Continuando con más información, le comentamos que durante la última semana han surgido varios grupos de vecinos organizados contra la delincuencia en la meseta central del departamento de San Marcos. Sin embargo, la Policía Nacional Civil los catalogaba como grupos paralelos e ilegales. Aquí se los damos a conocer. Uno de los grupos que ha surgido durante la última semana, portalazos, un galón de combustible y objetos contundentes, además de perros de razas peligrosas, según ellos para proteger al vecindario de posibles delincuentes. Tenemos nuestra arma blanca, que es el garrote, tenemos lazo. El lazo es para luego atarlos de las manos y atarlos también de los pies. La gasolina se usaría en un momento dado que hubiera resistencia. Sin embargo, para la Policía Nacional Civil, este grupo de personas están actuando al margen de los grupos de seguridad ciudadana, ya que el hecho de cubrirse el rostro con gorros pasamontañas los hace caer en una ilegalidad. El único grupo de seguridad es la Policía Nacional Civil, y si ellos quieren realizar algún tipo de recorrido, pues tienen que coordinar con nosotros, tienen que patrullar con los rostros descubiertos, de lo contrario sería un grupo paralelo. Están incurriendo en una ilegalidad. Solo existen 4 denuncias por extorsión y niega que se haya incrementado la incidencia criminal, especialmente en la meseta central del departamento. Hemos recibido quizás un promedio de 4 denuncias. Hizo referencia a la importancia de la cultura de denuncia para evitar especulaciones que pongan en riesgo la gobernabilidad del departamento, e instó a organizarse en grupos de vigilancia pero que sean de seguridad ciudadana, al igual que las 136 autorizadas por la Coordinadora de Seguridad Ciudadana Marquense. Hacemos un pequeño paréntesis en las noticias para irnos a las calles. Mónica Obando, buen día, 6:12 te escuchamos. ¿Dónde estás ubicada? Gracias, Ricardo. Ya como mencionaba Lorena, el reporte del clima, pues se siente una mañana más fresca en Ciudad Guatemala. Nosotros estamos ubicados en la calzada de Roosevelt, en donde ya estamos viendo la afluencia vehicular, pero es importante destacar y darles algunos reportes del tránsito, como que ya las autoridades están indicando que varias personas pues se han dirigido a los principales puntos de salida de la ciudad para ya disfrutar de un descanso y tomarse toda la semana. Entonces siempre hay que recordarles a estas personas pues que vayan con cuidado y eviten aglomeraciones para evitar cualquier incidente. También queremos darles algunos reportes que se han dado esta mañana en el tránsito, como por ejemplo en la calzada Atanasio, en donde se reporta ya una persona fallecida, esto debido a un fuerte accidente que se dio en la madrugada, específicamente entre la calzada Atanasio y la 36 calle de la zona 12. Además, se reporta una persona atropellada en el kilómetro 15 de la ruta interamericana hacia occidente. Ya Provial está coordinando con bomberos para poder auxiliar a esta persona que ha resultado atropellada. Además, está habilitado el carril reversible en sentido contrario, el kilómetro 14.5 de la CA9 a 50 calle Aguilar Batres. Es importante también recordarles que ya se están viviendo ahorita las festividades de la huelga de Dolores y nosotros nos estaremos dirigiendo a este lugar para llevarles más información. Regresamos al estudio. Muchas gracias, Mónica. Yo tengo una noticia que comentarles. El servicio Transmetro será irregular debido al desarrollo del desfile de la huelga de Dolores este día en las líneas 1 y 2 que no funcionarán desde las 8 de la mañana. La línea 1 que cubre la zona 1 entre Tipografía Nacional en la 18 calle hasta el Parque San Sebastián en la tercera calle de la zona 1 no funcionará hoy. A su vez, la línea 2 que va desde el Parque San Sebastián hacia el mapa en relieve en la zona 2
tampoco va a brindar el servicio este día. Las estaciones de Plaza El Amate, Plaza Municipal, El Calvario y Plaza Barrios, tipografía, utilizadas por las líneas 12 y 13, permanecerán cerradas desde las 8 de la mañana. El servicio del Transmetro, entonces, irregular debido al desarrollo de la huelga de Dolores. Más noticias del país, 6:15. Ahora hablamos de la Comisión de Discapacidad del Congreso de nuestro país, que van a realizar verificaciones en los hogares de protección, a donde fueron trasladados cerca de 184 niños con capacidades especiales. Los diputados temen que se encuentren en malas condiciones luego de que las mismas autoridades de la Secretaría de Bienestar Social no lograran responder las preguntas planteadas en una citación. Las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social y de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia se contradicen respecto a la cantidad de niños con discapacidad que se encontraban en el hogar seguro. Según la Secretaría eran 184, mientras la PGN dijo que 181. Lo único en que coincidieron es que fueron trasladados a diferentes lugares. En este momento hay 43 que están en el hogar de SACAP, 31 que están en hogares privados y algunos fueron reintegrados con sus familias, ¿verdad? Tenemos 2 niños que están en este momento en el hospital. La Comisión de Discapacidad del Congreso acordó pedir por escrito la información y harán verificaciones, pues temen que los menores estén en malas condiciones. Estamos esperándolas, también se les solicitó hoy para que nos digan con nombre y apellido quiénes son, cuál es su grado de discapacidad y en dónde están ubicados actualmente, que hay 3 números básicamente que hoy estuvieron rondando sobre la mesa. Bueno, cambiamos el ángulo de la información. Turistas y algunos turoperadores se encuentran muy molestos por el tiempo que tienen que esperar para poder ingresar al Parque Tikal. Esto señala alguno de los comentarios porque algunas veces se extiende hasta 2 o 3 horas para poder comprar un boleto de ingreso al parque y se teme que la situación pueda empeorar la próxima semana cuando se acerquen muchos más turistas. Recordemos que se espera un número muy importante, sobre todo de salvadoreños, que llegarían a partir de este fin de semana a Guatemala. El Parque Nacional de Tikal es considerado uno de los principales atractivos turísticos de Guatemala. Sin embargo, a nuestra redacción llegó la denuncia sobre las largas filas que se están registrando desde hace más de un mes en dicho lugar, lo que dificulta el ingreso. Esto ante las nuevas disposiciones de vender a través del banco los ingresos, tema que preocupa a la Cámara de Turismo ante el incremento de visitantes que se espera la próxima semana. Como Cámara de Turismo de Guatemala, nosotros definitivamente respaldamos, ¿verdad? Y nos congratulamos por las medidas que el Ministerio de Cultura específicamente ha tomado para prevenir de alguna forma este foco de corrupción que se estaba dando en la entrada, ¿verdad? En la recaudación de los ingresos por la entrada al Parque Nacional Tikal. Sin embargo, hay todavía temas de logística que no se han afinado, ¿verdad? Sobre todo, hay, digamos, cierto tipo de documentación que se está requiriendo a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, lo cual está provocando colas. Las medidas fueron una disposición tomada por el gobierno ante la venta ilegal de las entradas del parque, con lo cual se busca detener la corrupción en el área. Sin embargo, los empresarios esperan que los boletos se vendan a nivel nacional e implementar medios electrónicos como se hace en otros países. La recomendación al final para los guatemaltecos es, si piensan visitar Tikal, en este momento es que compren con anticipación sus entradas, ¿verdad? Y que no las vayan a comprar al Parque Nacional Tikal, porque eso está provocando muchísimas colas. Nosotros esperamos de continuar las conversaciones que ya hemos iniciado con el Ministerio de Cultura. Hay diferentes formas de llegar, sobre todo del turismo extranjero, ¿verdad? Hay formas de operar del turismo que viene, por ejemplo, por cruceros, que tiene un tiempo muy reducido de visita al país, y si el ingresar, por ejemplo, a Tikal va a tardarse 2 o 3 horas, su visita de un día y probablemente su experiencia de vida, la vamos a estar afectando, ¿verdad? Las autoridades esperan llegar a una pronta solución a este problema para poder brindar un mejor servicio a los turistas. Para Viva la Mañana, Daniel Franco, Edgar Ramírez y Mónica Obando.
6 de la mañana con 19 minutos, tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental y colocamos en pantalla esta portada de Todo Noticias Ciudades que nos traslada al interior del país con sus titulares. Chiquimula podrán estudiar en Estados Unidos, guatemaltecos podrán estudiar licenciaturas, maestrías o doctorados en los Estados Unidos por medio del programa Education USA anunciado por las autoridades de ese país durante una visita al Centro Universitario de Oriente Cunori en Chiquimula. El programa es totalmente gratuito. Guatemala, trabajadores protestan. Unos 300 trabajadores de la recicladora Ecoplast, ubicada en la zona 7 capitalina, la cual se incendió el 26 de marzo recién pasado, bloquearon ayer una de las calles hacia el vertedero para exigir a la municipalidad que autorice la licencia de reconstrucción del inmueble, ya que podrían quedar sin empleo. Y vemos entonces también que tenemos la agenda cuaresmal desde viernes 7 de abril hasta el domingo 9 de abril. Noticias departamentales que podemos encontrar en Prensa Libre. Directivos y afiliados de la Asociación del Adulto Mayor y Jubilados de Quetzaltenango exigieron a empresarios del transporte urbano la contratación de sus pilotos con más educación. Esto debido al maltrato que les brindan y además exigen que no se les cobre el valor del pasaje de 1 quetzal con 25 centavos, ya que esta suma es ilegal. Los 250 afiliados de la Asociación del Adulto Mayor denunciaron que algunos de los 600 pilotos de los buses urbanos en Xelajú los tratan de mala manera y algunos no los quieren transportar. Los ayudantes los tratan muy mal, a nuestros socios los avientan o cuando van a bajar, pues que bajen rápido porque ellos van precisos. Los malos tratos pues de los ayudantes, ¿verdad? Esas palabras obscenas. Los transportistas reconocieron que algunos de los pilotos desconocen el derecho que tienen las personas de la tercera edad. Nosotros estamos conscientes y sabemos que ellos tienen ese derecho y vamos a hacer todo lo posible porque se cumpla. Personal de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango se comprometieron con los asociados a tener un control en el servicio urbano para que no les sean violentados sus derechos. Esta situación es bastante difícil poderla controlar, ya que debido a que la MTQ cuenta con muy pocos elementos y es un poco difícil controlar en las paradas de buses. Entonces, en lo que nosotros podamos, vamos a poder prestar el apoyo. De acuerdo con directivos de la asociación, un promedio de 5 denuncias contra pilotos reciben por día. 6 de la mañana con 22 minutos, noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más información. Hablamos, por supuesto, de un tema importante de la cuaresma y de la importancia que esto trae para las tradiciones de Guatemala, que se proyectan con unas imágenes espectaculares en todo el mundo, y uno de esos puntos es Antigua Guatemala. Obviamente se concentran las actividades importantes que se desarrollan a lo largo de varias jornadas allí en ese lugar. Hoy vamos a comentarles en un ratito cómo está preparándose. Bueno, de hecho ya se vienen dando actividades de hace varios días, desde que inicia la cuaresma justamente en el país, pero vamos a ver qué pasa este fin de semana y el que viene en Antigua Guatemala, donde las jacarandas ya están vestidas de morado, sus flores llenan de color toda esta ciudad colonial, una de las imágenes más lindas que tenemos, por supuesto, de la Semana Santa en Antigua Guatemala y en el resto del país, por supuesto. También vamos a hablar de lo que va a pasar en Misco y todo lo que implica esta sagrada devoción. Pero hablando de esto, Pedro tiene una pregunta para nosotros, así que vamos contigo y le comentamos a la gente. Así es, Ricardo, de las redes sociales, pues bueno, queremos saber su opinión sobre qué es lo que va a hacer usted en Semana Santa. Recuerde que Guatemala tiene muchísimos lugares turísticos, puede ser desde la playa, puede ser también pues en algún lugar un lugar boscoso, pero bueno, es lo que queremos saber y por eso ponemos nuestras redes sociales a su disposición. ¿Qué actividades tiene contemplada realizar en esta época de Semana Santa? Eso sí, siempre la recomendación de que pues usted siempre tenga mucho cuidado, que salga siempre con tiempo y que tenga también cuidado con los excesos. Recuerde también el hashtag BLM Yo en Semana Santa y el Twitter @guatevisión_tv, @vivalm_gtv y en el Facebook, que creo que sería pues el caso pues de esta pregunta, Viva la Mañana Guatevisión. Por favor, entonces comparta con nosotros qué es lo que hará. Recuerde que ya estamos en fin de semana y la próxima semana mucha gente ya está de descanso y si no, pues a esperar entonces hasta el jueves para poder salir y darse ese descansito tan merecido. Hasta aquí entonces las redes sociales, más adelante leeremos sus comentarios. Muchas gracias. Y hablando de cosas importantes, ¿cómo están las calles? Esto que está viendo acá es una leve bruma, neblina muy fácil de manejar, por supuesto, porque realmente no es muy densa, pero hay que tomar precauciones a la hora de salir de casa. Mientras tanto, una experta en el tema, Dalia Santos, nos cuenta qué pasa en las principales calles de Guatemala. Dalia, bienvenida, buen día.
Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Gusto saludarle a todos los televidentes de Viva la Mañana. Importante conocer las condiciones del tránsito vehicular antes de salir de casa, y tenemos noticias para todas las personas que diariamente viajan hacia la ciudad capital. Hay reducción bastante notoria en el recorrido del Aguilar Batres, también Ciudad Real, Boulevard El Frutal, de la ausencia del transporte escolar. Ya muchos centros educativos están cerrados, ya los escolares están de vacaciones, y esto hace que la carga vehicular sea bastante liviana. Esta fotografía fue hace algunos minutos en la calzada Raúl Aguilar Batres, cerca del kilómetro 14, tomando en cuenta que ya es directamente en el ascenso hacia la vía Lobos y Aguilar Batres. Vemos que hay tránsito cargado incorporándose para poder esperar el reversible, que finalizó a las 6:15, pero podemos mencionarles que al iniciar ya este recorrido, el tránsito está bastante fluido, tomando en cuenta que hay poca presencia vehicular. Incluso el ingreso al túnel, kilómetro 15, se mantiene totalmente libre. La salida de San José Villanueva, de Residenciales Catalina, está totalmente libre. El acceso hacia la ruta al Pacífico, y estas son buenas noticias. Como les menciono, la PMT de Villanueva estará trabajando en habilitar los carriles reversibles, pero sí se mantiene bastante fluido el tránsito vehicular en ascenso a la vía Lobos. Ahora vemos acá, este es el Boulevard El Frutal. Muchas personas transitan en esta área, tomando en cuenta que es la conexión de San Miguel Petapa de Villanueva hacia Ciudad Real. En este sector vemos que el tránsito está bastante fluido. Muchos automovilistas aún están utilizando sus luces bajas, tomando en cuenta, como mencionaba Ricardo hace algunos momentos, hay neblina en algunos puntos de la ciudad capital, y Boulevard El Frutal pues mantiene también este tema respecto al clima, lo cual también repercute en el tránsito vehicular. Vemos que las salidas de algunas colonias ubicadas en Boulevard El Frutal no tienen complicaciones para poderse incorporar al tránsito vehicular, y estas son buenas noticias para las personas que residen en este sector, que a partir de las 7 de la mañana presenta fuerte carga vehicular por el transporte escolar, pero como vemos los centros educativos cerrados, estará totalmente fluido. Hoy vamos a cambiar de sector. Esto es en el área de Ciudad Real, Prados de Villahermosa. Esta es la cantidad de vehículos que se está desplazando hacia la zona 12, tomando en cuenta que ya se están activando los carriles reversibles, y que este tránsito pues ha repercutido por una persona atropellada al final de la avenida Petapa o la 53 calle, ya donde finaliza la jurisdicción de Villanueva e inicia la jurisdicción de la ciudad de Guatemala. Ahora vamos a ver otro punto, ya para poder finalizar el reporte del tránsito, es también Boulevard El Frutal, pero vamos a cambiar otro punto importante para las personas que vienen y transitan sobre el área del Mezquital, Senma y Búcaro. Está totalmente fluido. Tome en cuenta que al ingreso del Senma hay personas que están atravesando la vía pública porque ya llevan maletas, están viajando hacia la costa sur, y esto requiere mucha atención por parte de los automovilistas. Así que es el reporte del tránsito que traslada la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Por supuesto, más adelante en Viva la Mañana, noticias, novedades en el tránsito vehicular. Continúa la información. Bueno, gracias, Dalia. Hacemos una pausa, pero en instantes continuamos. Hay muchas noticias que analizar, por supuesto, temas vinculados a la realidad del mundo y lo que está pasando en Guatemala. Primera pausa en BLM Noticias. Volvemos, no se vaya. Cuando regresemos, militares enfrentan los manifestantes en Venezuela. Además, huelga que finaliza con incidentes en Argentina. Y Estados Unidos decide atacar base de Siria. Las repercusiones en instantes. SINAPRESE es un esfuerzo que se está realizando por parte de instituciones gubernamentales y entidades privadas, y consiste en implementar una serie de campamentos y puestos de control y prevención para poder atender a la población durante la Semana Mayor. Los objetivos son poder prevenir, atender y brindar una respuesta a toda la población en una situación de riesgo, emergencia o desastre durante la Semana Santa. La CA 9 Sur es la que, como decimos regularmente, es la que más se carga para esos días por el viaje que realiza la gente hacia el puerto de San José, e igualmente para la ruta hacia la antigua Guatemala, por los cortejos procesionales que se dan en esa área. Le hacemos la recomendación que deje bien asegurada su vivienda, y de ser posible recomendarle a algún vecino
Y siempre también contar con los números telefónicos de las subestaciones próximas a su domicilio para poder atenderles y rondar los lugares para poder prevenir los hechos delictivos en conjunto. Para esos días, pues, le recomendamos a la población que viaje, por favor, que antes de salir revise su vehículo, que revisen llantas, revisen niveles de líquidos, ¿verdad? Y asimismo, pues, si conducen, por favor, que no beban, y si hacen uso de las bebidas alcohólicas, pues que asignen a una persona que los lleve y que los traiga sanos y salvos, ¿verdad?